Nunca olvidas el momento en que alguien intenta borrarte en público, especialmente cuando lo hacen con una copa de vino en la mano y una sonrisa como si fuera entretenimiento. Estaba parada en el patio trasero de la casa familiar de mi exesposo, agarrando un plato de papel lleno de costillas tibias y ensalada de papa aguada, tratando de sonreír como si no me hubieran humillado frente a 30 personas. La madre de Chad, Loretta, levantó su copa de sangría, con una voz suave como el veneno, y anunció a la multitud: «Es una madre terrible, tal como fue una esposa terrible». La risa no fue unánime, pero fue lo suficientemente fuerte. El primo de Chad resopló en su cerveza. Su tía se mordió el labio para ocultar una sonrisa. Alguien detrás de mí susurró: «Bueno, no está equivocada». Como si yo ni siquiera estuviera allí. Como si no fuera humana. Mis manos temblaron, apenas podía sostener el plato. Se me secó la boca y la cara me ardía tanto que pensé que el maquillaje se me derretiría. Al otro lado del césped, mi hijo de 6 años, Miles, estaba sentado en los escalones del patio, balanceando las piernas, fingiendo no oír, pero yo lo sabía mejor. Él siempre oye. Miré a Chad, mi ex, esperando algún tipo de respuesta. Cualquier cosa. Una sacudida de cabeza. Un desganado mamá, para. Pero no. Me miró directamente y sonrió como si todo fuera parte de una broma familiar de larga duración de la que una vez acepté ser el remate. Y tal vez lo había hecho, tal vez sobrevivir a un matrimonio con Chad Maddox significaba aprender a encogerse lo suficiente como para no causar olas. Pero esto no se trataba de mí. Ya no. Me mantuve tranquila por Miles. Me obligué a respirar, a tragar el nudo que se me formaba en la garganta. ¿Solo 60 segundos más?, me dije. 60 segundos más y nos iríamos. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Miles se puso de pie. Un segundo estaba en el césped. Al siguiente, estaba arrastrando una silla de jardín de plástico blanca al centro del patio, subiéndose a ella. Su pequeña camiseta de Spider-Man húmeda por el aspersor, el cabello pegado a la frente, los ojos parpadeando bajo el sol de verano. La gente se rió entre dientes. Alguien bromeó: «Supongo que está a punto de dar un espectáculo». Loretta bebió su trago sin inmutarse. Entonces Miles dijo alto y claro: «Abuela, tengo algo que papá no quiere que sepas». Y así, el aire cambió. Pero antes de llegar a eso, déjame contarte cómo llegamos allí. No fui a esa barbacoa para impresionar a nadie. Fui por mi hijo. Miles había estado preguntando por ver a sus primos durante semanas. Los extrañaba. Quería correr por los aspersores de nuevo, quería comer paletas heladas en el porche y perseguir luciérnagas con su perro Tucker. Al principio dije que no, varias veces. De hecho, lo sabía mejor. Pero la noche anterior a la fiesta, él yacía en la cama, trazando constelaciones en el techo con una linterna y susurró: «No quiero que me olviden, mami». Y eso fue todo lo que necesitó. Contra mi mejor juicio, contra la feroz advertencia de mi hermana Rey: «No les des una segunda oportunidad para humillarte», dije que sí. Me vestí sencillamente. Jeans, una blusa azul marino, sin maquillaje aparte de una pasada de bálsamo labial con color. Traje a Miles y sus zapatos favoritos, los que tienen dinosaurios en las suelas que dejaban pequeñas huellas en la tierra. Llegamos tarde a propósito, 20 minutos después de la hora de inicio, con la esperanza de perdernos los saludos incómodos. No importó. En el momento en que entramos en ese patio trasero, se sintió como entrar en una habitación que acababa de albergar una pelea que no habías presenciado, pero que aún podías sentir vibrando en las paredes. Chad nos saludó con su habitual falsa calidez. Gran sonrisa, abrazo con un solo brazo, gafas de sol aún puestas. «Hola, lo lograron», dijo, arrodillándose para chocar los 5 con Miles. «Ahí está el hombre principal. Las hamburguesas están en la parrilla. Ve a buscar una caja de jugo». Luego me miró como si fuera una proveedora de servicios. Sin hola. Sin contacto visual. Solo una mirada pasajera. Como si fuera un mueble. Loretta ya estaba en la terraza, bebiendo de un vaso tan lleno de fruta que parecía un postre. Saludó a Miles con su característica sonrisa de labios apretados, luego se volvió hacia alguien detrás de ella y murmuró: «Al menos entrega al niño a tiempo». Fingí no oír.
Fingir se había convertido en una habilidad, un músculo que desarrollas cuando has pasado años casada con un hombre que miente con encanto y convierte la verdad en un pasatiempo. Encontré un lugar junto a la cerca, lejos de los chismes, pero lo suficientemente cerca como para vigilar a Miles. Algunos de los primos de Chad intentaron una pequeña charla. Una de ellos, Lisa, se inclinó y dijo, no sé cómo lo haces. Me volvería loca siendo madre soltera. Sonreí y dije, simplemente haces lo que tienes que hacer. Lo que no dije fue, ya me volví loca, en silencio, a las 3 de la madrugada, tratando de averiguar cómo pagar los zapatos escolares y la terapia en el mismo mes. Seguí escaneando el patio. Miles se reía, corriendo por el aspersor con sus primos, gotas de agua en sus pestañas, alegría en cada paso. A eso me aferré. Por eso me quedé hasta que Loretta habló. Acababa de darle un mordisco a la ensalada de papa cuando lo dijo. Alto, claro, cruel. Es una madre terrible, tal como fue una esposa terrible. Sin previo aviso, sin acumulación, solo una cuchilla entre las costillas servida con sangría y una sonrisa. La gente se rió. No todos, pero suficientes. Suficientes para sentir que estaba desnuda frente a personas que ya habían decidido que no valía la pena respetarme. Capté la mirada de Rey al otro lado del patio. Se suponía que no debía estar allí, pero vino de todos modos. Vio mi cara y vi sus dedos moviéndose en su teléfono. Segundos después, mi teléfono vibró. Vámonos. No les debes esto. Me volví para encontrar a Miles, mi ancla en este infierno de sonrisas falsas e insultos velados. Estaba agachado cerca de los macizos de flores, viendo una mariposa posarse en su dedo, completamente inconsciente de que su madre acababa de ser destripada públicamente. Y luego parpadeé y él se había ido. Ya no estaba junto a las flores. No estaba en la mesa de bebidas. Estaba en el centro del patio, subiéndose a esa silla de plástico blanca. Todos se volvieron. ¿Y entonces? Abuela, tengo algo que papá no quiere que sepas. La risa cesó. Las bebidas se detuvieron a mitad de sorbo. Chad se congeló. Loretta parpadeó. Y en ese preciso momento supe que algo estaba a punto de suceder que ninguno de nosotros podía deshacer. Y no venía de mí. Venía de mi hijo. Hay un tipo específico de dolor al ver a tu hijo luchar por un lugar en una familia que pasó años tratando de borrarte de ella. Me quedé paralizada mientras Miles se balanceaba en esa silla de plástico, su pequeña figura recortada contra el sol del atardecer. Su camisa de Spider-Man pegada a su espalda, húmeda de sudor y rocío de aspersor. Su voz ya había irrumpido en el patio una vez y podía sentir a todos esperando a ver qué vendría después. Pero antes de que volviera a hablar, mi mente retrocedió 24 horas, tal vez más, al momento que me llevó a este patio trasero. A esta humillación exacta. Comenzó con una linterna en un techo lleno de constelaciones imaginarias. Miles había estado trazando estrellas en la pintura blanca sobre su cama, susurrando nombres que había inventado para ellas. Estrella Mami. Punto T-Rex. La línea que nunca termina. Estaba apoyada en la puerta, con los brazos cruzados, planeando mi cortés rechazo a la última invitación de Chad a la barbacoa familiar. Había dicho que no las últimas 3 veces que me preguntó. No, estamos ocupados. No, no es un buen momento. No, no voy a volver a hacer eso. Pero entonces Miles dijo en voz baja, no quiero que me olviden, mami. Esa frase rompió algo en mí. No sé si fue culpa, compasión o agotamiento, pero me atravesó la columna vertebral porque, a pesar de todas las cosas que esa familia nunca me dio, seguían siendo su sangre y un niño de 6 años no debería cargar con el peso de ser borrado. Así que dije que sí. Irei, mi hermana menor, mi marca de fuego, mi compañera de viaje o muerte, casi explotó cuando le dije, ¿vas a qué? Siseo, y esa, te humillan por deporte. No tendrán otra ronda contigo como saco de boxeo. Estaré bien, le dije. Siempre dices eso, dijo, y siempre lo decía en serio. O al menos quería creerlo. Llegamos 20 minutos tarde a propósito. Chad saludó a Miles con un choca esos 5, lo llamó el hombre principal y me dio el tipo de media sonrisa que reservas para alguien que solía importar. ¿Sin hola? ¿Sin cómo has estado?
Ni siquiera contacto visual. Solo gafas de sol y encanto superficial. Loretta estaba parada en la terraza como una reina presidiendo la corte, con una copa de sangría en la mano. Saludó a Miles con una calidez fabricada. Luego, inmediatamente se volvió y le dijo a alguien detrás de ella, bueno, al menos entrega al niño a tiempo. Lo escuché. Quería que lo hiciera. Siempre fue así con ella, insultos disfrazados de observaciones, dichos en voz lo suficientemente alta como para aterrizar, pero lo suficientemente baja como para negarlos. Hice lo que siempre hacía. Sonreí, fingí, clavé el talón en el césped y me dije que no importaba. Pero sí importaba, porque todo importaba cuando tratas de no desmoronarte frente a tu hijo. Llegaron en oleadas. Los comentarios, pequeños pinchazos ocultos dentro de una conversación informal. La prima de Chad, Lisa, sonrió dulcemente y dijo, no sé cómo lo haces. Me volvería loca siendo madre soltera. Asentí y respondí, simplemente haces lo que tienes que hacer. Lo que no dije fue, ya me volví loca. En silencio, a las 3 de la madrugada, sola, tratando de elegir entre comestibles y zapatillas nuevas. Alguien más pasó y comentó, Miles se ve más alto. Debe ser toda esa comida procesada. Fue implacable. Lo disfrazaron de humor, de preocupación, de tradición familiar. Lo que realmente querían decir era, no perteneces aquí. Y ese mensaje llegó alto y claro. Dey apareció 20 minutos después de que nosotros lo hiciéramos. No le había dicho la dirección, pero la encontró de todos modos, porque eso es lo que hace Rey. Entró en el patio como una nube de tormenta, con jeans negros y gafas de sol, los ojos ya buscándome. Captó mi cara a media risa. Una risa que fingí para sobrevivir, y su propia expresión cambió instantáneamente. No gritó ni se enfrentó. Simplemente sacó su teléfono. 2 minutos después, mi teléfono vibró. Vámonos ahora mismo. No les debes esto. Miré la pantalla, el pulgar sobre el botón de respuesta. Pero luego levanté la vista y vi a Miles agachado junto a los macizos de flores, con los ojos muy abiertos de asombro, una mariposa posada en su dedo. Parecía tan tranquilo, tan libre. Y sabía que si lo alejaba ahora, lo sentiría. La tensión, la vergüenza, la herida que había estado absorbiendo para que él no tuviera que hacerlo. Así que me quedé. Me quedé y dejé que Loretta me insultara delante de todos. Dejé que Chad sonriera como si hubiera ganado. Dejé que el aire se llenara de juicio porque amaba a mi hijo más de lo que odiaba ser humillada. Y entonces Miles se puso de pie. Un segundo. Estaba junto a las margaritas. Al siguiente, estaba arrastrando una silla al centro del patio. Parpadeé y me di cuenta de que se estaba subiendo a ella. Algunas personas se rieron entre dientes, esperando una broma. Una canción tal vez, una versión infantil del Padre Nuestro antes de las hamburguesas. Loretta bebió su sangría, engreída. Entonces Miles dijo, abuela, tengo algo que papá no quiere que sepas. La risa murió instantáneamente. Chad se puso rígido. Su cabeza se giró hacia nuestro hijo como si alguien hubiera presionado pausa en su rostro. Miles, dijo con una risa falsa, comenzando a moverse hacia la silla. Baja, amigo. No hagamos una escena. Pero Miles no se movió. Tenía los puños apretados a los costados, las rodillas temblando ligeramente, la barbilla inclinada hacia arriba como si se estuviera anclando a la verdad. No es una escena, dijo con voz más fuerte. ¿Es la verdad? Y fue entonces cuando algo cambió. No solo en el aire, en la historia. Porque por primera vez no era yo quien se defendía. Era mi hijo de 6 años. Y los Maddox, tan hábiles para reírse del dolor de los demás, no tenían idea de cómo responder al suyo. Algunas verdades son tan simples que cortan más profundamente que cualquier mentira, especialmente cuando provienen de un niño. Miles se mantuvo erguido en esa endeble silla de plástico como si fuera un podio. Ya no temblaba, no visiblemente. Su voz salió firme, firme, como si hubiera estado sosteniendo este peso durante demasiado tiempo. Y finalmente sus pequeños brazos habían terminado de cargarlo solos. Papá dice cosas malas sobre mamá cuando cree que estoy durmiendo, dijo, con los ojos fijos en Loretta. Dice que es inútil,
que lo arruinó todo. Se podía oír caer un alfiler. Alguien dejó caer un tenedor de plástico sobre un plato de papel. Un perro ladró una vez desde el otro lado de la calle, como si puntuara el silencio, pero nadie en la fiesta dijo una palabra. Incluso el viento se detuvo. Loretta se congeló a mitad de sorbo, con los labios ligeramente separados, la copa de sangría inclinada en su mano. La prima de Chad, Lisa, jadeó y miró hacia sus pies. Un hombre junto a la parrilla apagó torpemente el propano. ¿Y Chad? Chad dio un paso adelante con el paso lento y mesurado de un hombre que intenta apagar un incendio con una sonrisa. Miles, dijo entre dientes. Ya es suficiente, amigo. Baja ahora. Hemos hablado de esto. No necesitas sacar a relucir conversaciones privadas. No es privado si entristece a la gente, interrumpió Miles con voz más fuerte. Esa frase cayó como un martillo en el centro del césped. Vi a Chad parpadear. Una vez, 2 veces. Luego, su rostro se sonrojó con un color más rojo de lo que había visto en años. Su mandíbula se tensó y por un segundo pensé que podría gritar, pero no lo hizo. Miró a su alrededor, como si se estuviera dando cuenta de que no tenía aliados en ese momento, porque nadie se reía ya. Ni siquiera Loretta. Entonces llegó una voz desde el borde del patio. Tale. Bajó de la terraza descalza, con la misma mueca familiar que recordaba de cuando tenía 17 años y solía fumar cigarrillos a escondidas detrás del garaje. Era la nieta de Loretta, la sobrina de Chad y la única persona en esa familia que realmente me había mirado a los ojos. Es el único aquí lo suficientemente valiente como para decir lo que todos hemos sentido, dijo Talia, acercándose a Miles. Ojos en Chad ahora. El único en este patio que no envolvió la verdad en sarcasmo. El rostro de Loretta se torció. Talia. Eso es suficiente, abuela. Ya has tenido suficiente. Asintió con la cabeza hacia la sangría que aún chapoteaba en el vaso de Loretta. Tiene 6 años y ya es más honesto emocionalmente que todo el linaje Maddox. La multitud cambió. La gente murmuraba ahora, sin saber dónde mirar. Casi se podía ver la onda de incomodidad rodar por la fiesta como una ola golpeando la arena. A mi lado, sentí que Rey se ponía rígida. Estaba agarrando su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Luego la vi girar ligeramente, lo suficiente como para inclinarse hacia el hombre a su lado, un tipo que no reconocía al principio. Bien afeitado, de unos 30 años, camisa polo informal. Había estado merodeando por la puerta trasera durante la mayor parte de la fiesta, en su mayoría tranquilo. Víctor, susurró Rey algo, y él asintió lentamente, luego se inclinó hacia ella. Ese es Chad, dijo. Su voz era baja, pero aún la oí. Rey asintió una vez. Víctor negó con la cabeza. Solía trabajar en mi empresa. Lo despidieron por falsificar facturas. Culpó a su ex inestable a los socios. Dijo que ella lo estresaba demasiado para concentrarse. Mi estómago se apretó. No sabía que eras la ex, agregó. Pero ahora tiene sentido. Mentía entre dientes. Siempre lo hacía. Volví a mirar a Miles. Todavía estaba de pie allí. Todavía mirando a todos mirándolo. Todavía sin moverse, sin inmutarse. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No por dolor esta vez, por orgullo. Porque no solo lo hizo por mí. Lo hizo por sí mismo. Este no fue un discurso que le di. Esta no fue una actuación con guión. Fue un grito de verdad de un niño pequeño que había tenido suficiente de fingir, suficiente de oír susurros a través de las paredes, suficiente de sentir vergüenza goteando a través de generaciones, suficiente de que le enseñaran que el silencio es igual al amor. Y aquí estaba, destrozándolo todo con una silla de plástico y el sonido de su voz. Chad retrocedió ahora, con las manos en las caderas, el rostro inexpresivo. Loretta se volvió hacia él como para preguntar, ¿no vas a arreglar esto? Pero Chad no tenía herramientas. Su caja de herramientas estaba vacía. Miles finalmente bajó de la silla. Caminé hacia él, lenta, constante, como si mis piernas pudieran ceder de otra manera. Me arrodillé a su lado, quitándole la hierba de las rodillas. ¿Por qué hiciste eso, bebé?, susurré.
Me miró con ojos oscuros y serios. ¿Por qué no dijiste nada y alguien tenía que hacerlo? Lo rodeé con mis brazos y lo abracé con fuerza, allí mismo, en medio de ese césped crítico, con 30 personas mirando y sin saber qué hacer con sus manos o su vergüenza. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que no me había atrevido a admitir en voz alta. Había pasado tanto tiempo protegiéndolo, pensando que lo estaba protegiendo de su veneno, tragándolo sola, recibiendo los golpes en silencio porque pensé que eso era mejor para él. Pero él lo vio todo de todos modos. Los niños siempre lo hacen. Lo sienten en la forma en que la gente te mira. En la tensión de una sonrisa. En los momentos de silencio entre las palabras. En el peso frío de una silla vacía en la mesa. Lo vio. Lo sabía. Y hoy decidió decirlo. Al otro lado del patio, Chad se dio la vuelta y regresó furioso a la casa. Loretta no lo siguió. Se quedó paralizada en la terraza, con los labios entreabiertos como si tuviera una refutación pero ningún guión. Y yo me mantuve erguida porque mi hijo había hecho lo que yo estaba demasiado agotada para seguir haciendo. Dijo la verdad. Hay un momento después de la confrontación en el que el mundo parece contener la respiración y te das cuenta de que eres tú quien finalmente exhaló. Tomé la mano de Miles en la mía. Era pequeña pero firme, más fuerte de lo que tenía derecho a ser después de lo que acababa de hacer. No dijimos una palabra mientras caminábamos por el césped. Cada paso resonaba como un redoble de tambor en el silencio atónito detrás de nosotros. Nadie nos detuvo. No esta vez. Las mismas personas que se habían reído cuando Loretta me llamó mala madre, las que ofrecieron medias sonrisas engreídas mientras me veían tratar de integrarme en una familia a la que nunca pertenecí realmente, todas estaban paralizadas ahora, con la boca cerrada, los ojos muy abiertos, las manos llenas de platos y vergüenza. Y Chad se quedó en la terraza, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, como si no pudiera decidir si correr tras nosotros o retirarse más hacia las sombras de su propia creación. Por una vez, su silencio no se sintió como control. Se sintió como una derrota. Justo cuando llegaba a la puerta trasera, escuché a Loretta gritar, «Yesa, espera». Me volví, no porque le debiera nada, sino porque el instinto es difícil de desaprender. Ya estaba a mitad de los escalones, descalza, su sangría olvidada en algún lugar detrás de ella. Su voz temblaba. No de tristeza, sino por el aguijón de perder el control. Es solo un niño pequeño, dijo, como si eso de alguna manera borrara todo. No sabe lo que dice. Ni siquiera me inmuté. Sabe más que la mayoría de los adultos que están en ese patio, dije. Y tal vez ese sea el problema. Me miró parpadeando, con los labios ligeramente separados. La reina de los comentarios mordaces, de repente sin palabras. La miré directamente a los ojos. No necesito tu aprobación. Nunca la necesité, dije con calma. Pero sí necesito que dejes de fingir que soy la única parte rota de esta imagen. Miles apretó su agarre en mi mano. Me volví hacia la puerta y esta vez nadie se atrevió a seguirnos. Day estaba esperando en el auto. Estaba apoyada en la puerta del pasajero, con los brazos cruzados, los ojos llenos de orgullo y algo parecido a las lágrimas. Me costó todo lo que tenía no embestirla contra esa parrilla, murmuró. Lo mismo, dije, soltando una risa temblorosa mientras abrochaba a Miles en su asiento elevador. Cuando me deslicé en el asiento delantero junto a Rey, finalmente respiré. No solo una respiración superficial y educada, sino una que venía de un lugar más profundo, un lugar honesto. ¿Estás bien?, preguntó Rey, arrancando el motor. No lo sé, dije. Pero creo que lo estaré. Esa noche, la casa estaba tranquila. No una tranquilidad pesada y llena de dolor, del tipo que se instala cuando alguien muere o un sueño lo hace. Esto era diferente. Esta tranquilidad se sentía como espacio, como posibilidad. Miles se durmió en el sofá, acurrucado bajo su manta de Spider-Man, con los dedos todavía pegajosos de jugo y orgullo. Lo observé durante mucho tiempo antes de apagar las luces. Debería haber llorado, pero en cambio abrí su tableta. La había dejado cargando en la encimera de la cocina. Solo quería revisar sus aplicaciones escolares, tal vez ver a qué juegos había estado jugando para relajarse después de un día tan importante. Pero algo me llamó la atención. Un archivo.
Estaba etiquetado solo con una fecha. Hace 2 semanas. Lo abrí. Al principio, todo lo que pude oír fue estática, y luego voces. Voces familiares. Chad y Loretta. Te lo digo, mamá, si sigue presionando, podríamos perder tiempo con él. Oh, por favor, respondió Loretta, brusca e indiferente. Solo necesitas hacer que parezca inestable en la corte. Ya actúa como una mártir. Es tan fácil pintarla como histérica. Es un problema, dijo Chad. Necesitamos dejar claro que no es apta. Entonces tendremos más influencia. Ella siempre fue el error, agregó Loretta con una risita. Y ahora es solo el obstáculo. Mi mano voló a mi boca. Las voces eran claras, tranquilas, calculadas, como si estuvieran planeando un movimiento de ajedrez, no hablando de la madre del hijo de Chad. Y me di cuenta de lo que había sucedido. Miles los había escuchado y lo había grabado. No para ser cruel, no para atraparlos, para recordar, para probar, tal vez solo para sí mismo, que no estaba imaginando la crueldad, que la manipulación no estaba solo en su cabeza. Y ahora aquí estaba. La verdad documentada, sin filtrar, innegable. Llamé a Ray. No preguntó cómo estaba. Simplemente dijo, habla. Encontré algo, dije, con voz baja. Miles grabó a Chad y Loretta. Necesitas escucharlo. Se lo envié. 1 minuto después, me devolvió la llamada. Sin aliento. Sabes lo que tienes, ¿verdad? Yesa, esto lo cambia todo. Asentí, aunque ella no podía verme. Todo mi cuerpo vibraba, no de miedo, de claridad. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Tengo algo que necesita escuchar, dije. Escuchó hasta el final. Cuando terminó la grabación, se quedó callado durante mucho tiempo. ¿Estás preparada para tomar medidas con esto?, preguntó finalmente. Lo estoy. Bien, dijo. ¿Bien? Porque esto ya no se trata solo de protegerte a ti misma. Se trata de proteger a miles. Lo sé, dije. Y eso es exactamente lo que pretendo hacer. Más tarde esa semana, envié una carta certificada al abogado de Chad, una notificación formal solicitando la reevaluación de nuestro acuerdo de custodia, acompañada de una unidad flash etiquetada con la misma fecha que el archivo de Miles. La verdad finalmente estaba registrada. Me tomó años encontrar el coraje para alejarme de ese matrimonio. Pero ahora tenía algo más poderoso que el coraje. Tenía pruebas. Tenía mi voz. Y tenía un niño pequeño que, a pesar de todo, todavía creía que la verdad importaba. Y ya no estaba solo. Porque ahora yo también lo creía. Sabes que la curación ha comenzado cuando su silencio no te molesta. Y tampoco su ruido. Comenzó con una publicación de Facebook. Loretta, de todas las personas, la misma mujer que una vez se rió mientras yo estaba parada sosteniendo costillas frías y vergüenza, había escrito algo que toda la familia vería. No se mencionaron nombres. No hubo disculpas directas, pero el significado era inconfundible. A veces los niños tienen una forma de sacar la verdad a la luz. Estoy reflexionando profundamente sobre la forma en que el dolor resuena a través de las generaciones. Tal vez sea hora de detener el eco. Miré la pantalla sin saber si burlarme, gritar o quedarme quieta. Elegí lo último. Day llamó 3 minutos después. ¿Viste su pequeña ensalada de palabras?, dijo, su tono agudo. Lo vi, respondí. Desactivó los comentarios. Por supuesto que lo hizo. Pero aún así, algo en mí cambió, porque por una vez, Loretta no se escondía detrás de una broma o un pinchazo. Estaba conmocionada. No lo suficiente para la absolución, pero lo suficiente como para sugerir que finalmente sintió las consecuencias de lo que había permitido. Luego llegó la llamada de Chad. Exactamente una semana después de la barbacoa. No empezó con un hola. Empezó con la culpa. No sé qué le dijiste, espetó Chad. Miles solía ser tranquilo. Ahora, está repitiendo cosas. Lo has envenenado contra mí. Me apoyé en la encimera de la cocina, sosteniendo el teléfono como si fuera algo sucio que había olvidado tirar. No, dije, tranquila, firme.
No estás repitiendo nada. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que tiene permitido hablar. ¿Y lo hizo? Chad se burló. Es un niño. Y, sin embargo, dije, manejó ese momento con más honestidad y coraje que cualquiera de nosotros durante todo nuestro matrimonio. Silencio, luego una burla. Entonces, ¿ahora qué? Lo pones en contra de todos los que alguna vez se preocuparon por él. No lo están poniendo en contra, dije en voz baja. Está viendo por primera vez. Y deberías preguntarte por qué sintió que tenía que hacer eso, no quién lo dejó. No esperé su respuesta. Colgué. No fue una demostración de poder. Fue paz. Porque terminar conversaciones que solo te agotan, eso es respeto por uno mismo. Y finalmente había terminado de dejar que la gente confundiera mi silencio con permiso. Unos días después, escuché el golpe. Fue suave. Vacilante. Abrí la puerta y allí estaba ella. Loretta Maddix. Todavía alta, todavía orgullosa, pero algo en ella se había derrumbado. Sostenía una bolsa de papel marrón con ambas manos, como si pudiera protegerla. Traje muffins, dijo. No me moví. Son de la panadería en Sycamore. Los de arándanos. Le gustan esos, ¿verdad? Asentí. No porque estuviera agradecida, sino porque estaba atónita. Recordaba. Loretta estaba parada en la puerta, agarrando la bolsa como si fuera una armadura. Vine a decir que lo siento, dijo. Sin excusas, sin señalar con el dedo. No estoy aquí para explicarme. Solo, quiero intentarlo. Si hay alguna manera de empezar de nuevo, especialmente con Miles. No me hice a un lado. En cambio, la miré a los ojos. Si quieres reconstruir algo con él, comienza con acciones, no con muffins, no con citas de Facebook y definitivamente no con más crueldad recubierta de azúcar, dije. Ella asintió en silencio. Por una vez, verdaderamente en silencio. Entiendo. Bien, respondí. Luego tomé la bolsa, le di las gracias simplemente y cerré la puerta. Más tarde esa noche, Miles preguntó si la abuela todavía estaba enojada. No, le dije. Está pensando. Inclinó la cabeza. Procesando. Procesándolo como solo los niños pueden. Pensar es más difícil que estar enojado, dijo. Sonreí. Sí, realmente lo es. ¿Hice algo malo?, preguntó. Me arrodillé a su lado. No, dije. Hiciste algo valiente. Dijiste la verdad. Eso nunca es malo. Asintió lentamente. Tenía miedo. Lo sé, susurré, atrayéndolo a mis brazos. Pero lo hiciste de todos modos. Y eso es lo que te hace fuerte. A la mañana siguiente, entré en mi habitación. Mi habitación ahora, no la que una vez compartí con un hombre que usó mi lealtad como una correa. Me paré junto a la mesita de noche sosteniendo un marco. Dentro había una foto que Rey había impreso para mí. Miles de pie, erguido en esa silla de plástico blanca, con la barbilla levantada, la boca a media frase, el sol detrás de él como un halo. No la enmarqué porque fuera bonita. La enmarqué porque marcaba el momento en que dejé de disculparme por irme y comencé a escribir una nueva historia. Una en la que no era la villana en la versión de los hechos de otra persona. Una en la que no era pequeña para mantener a los demás cómodos. Una en la que mi hijo no tenía que preguntarse si el amor significaba silencio. La curación no ocurrió de la noche a la mañana. Chad todavía intentó controlar la narrativa. Todavía enviaba mensajes con amenazas sutiles y falsa preocupación. Pero ya no me afectaban, porque el poder que tenía sobre mí se fue en el momento en que Miles habló. Y Loretta, no ha vuelto a llamar. Pero los muffins en el mostrador se pusieron rancios, sin tocar, porque los gestos simbólicos significan poco sin un cambio detrás de ellos. No necesitaba que volviera a ser mi suegra. Necesitaba que fuera un ser humano decente con el nieto que se defendió cuando nadie más lo hizo. Esa es su elección ahora. En cuanto a mí, ya no estoy tratando de demostrar nada. Estoy criando a un niño que entiende que la verdad importa. Que sabe que su voz es válida.
que se paró en un patio trasero lleno de adultos y dijo lo único que no fueron lo suficientemente valientes como para admitir, que la crueldad no es amor y el silencio no es protección. Y no soy una mala madre. Soy una madre que dejó que su hijo hablara y luego se paró a su lado.